Bien, muchachos. Ya que nosotros hemos visto lo que son los múltiplos y los divisores, y ya hemos sabido y entendido cómo hallar múltiplos y divisores de números iniciales que ya nos hayan dado, entonces ahora vamos a ver lo que son los números primos y los números compuestos, que de eso también se les mandó a investigar las definiciones: definición de números primos y definición de números compuestos. Entonces, ya que ustedes sabrán lo que son los divisores, que los acabamos de ver en la vez anterior, resulta ser que ya nosotros, sabiendo qué son los divisores, que según lo que vimos era, pues dado un número inicial, se le llama divisor del número inicial a todo aquel valor que logra fragmentarme al número inicial en varias partes iguales. Ahora, sabiendo eso, o dominando ya la definición de divisores, entonces vamos con lo que son los números primos. En el caso de los números primos, se habla de números primos a todos aquellos que cumplen la siguiente definición. Números primos, según lo que usted investigó, son todos aquellos números que tienen solamente dos divisores. Repito, números primos son todos aquellos que tienen solamente dos divisores. Pero ojo, no son dos divisores cualquiera. Los divisores que tienen los números primos son el 1 y el mismo número. Ejemplo, vamos a colocar como ejemplo de números primos vamos a colocar al 2, por decirlo de alguna manera. El 2 es mi número inicial. Voy a colocarlo acá. Número inicial. Y como ya nosotros sabemos qué son los divisores, pues los divisores del número inicial son todos aquellos que me fragmentan al número inicial en partes iguales. Entonces, la definición para números primos dice que son todos aquellos números que nada más tienen dos divisores. Es decir, que nada más para ellos existen dos valores que los fragmentan. No existen más, solamente dos. Entonces, vamos a ver quiénes son los dos que nos fragmentan a este número primo. Como ya dijimos, esos dos valores que lo van a fragmentar no son dos valores cualquiera. Son dos valores que tienen su característica específica. Y los valores son el 1 y el propio número inicial. Entonces, en este caso, digamos que vamos a hallarle los dos divisores que tiene ese número. El número 2 tiene como divisores al 1, según la definición de números primos, admite solamente dos divisores: el 1 y el propio número 2. Bueno, en este caso se escribiría de esta manera. Recuerden que como estamos hallando divisores, debemos empezar con el número inicial. Entonces empezamos el número inicial, y aquí también el número inicial. Y en este caso, como estamos hallando divisores, en los números primos solamente se hallan divisores. Entonces colocamos la división, que es la que me indica que son divisores los que vamos a colocar allí. Y como lo acabamos de decir, los números primos son todos aquellos que tienen dos divisores nada más. Por eso es que nada más hay dos flechas, no va a tener más. Y esos dos divisores tienen que ser específicamente los mismos en cada uno de los números primos. En el caso de el primer divisor que tienen los números primos es el 1. Siempre el primer divisor que va a tener un número primo es el 1.
Y si yo dividiera 2 entre 1, cuando usted divide en la calculadora o de forma manual, cuando usted divide 2 entre 1, le va a dar como resultado el 2. Y le da 2 sin decimales. Es decir que el 1 es un divisor. ¿Por qué? Porque el 1 me fragmenta al 2 en 2 partes iguales. Es decir, que me da como resultado 2 sin decimales. Entonces, este que está acá, yo puedo decir que es el primer divisor de 2. Divisor de 2. Ahora, ¿cuál es el otro y último divisor que tiene el 2? Pues el mismo. Es decir, que el otro número que puede dividir al 2 es el mismo 2. Entonces, acá, pues yo coloco el 2 como divisor. Y si yo dividiera 2 entre 2, cuando yo divido 2 entre 2, me da como resultado 1 sin decimales. Es decir, que el 2 me fragmenta al 2, que es el número inicial, en una parte. Por esa razón es que el 2 también es un divisor, en este caso, es un divisor de 2. Ahora, después de que yo he hecho eso, usted lo puede intentar 1000 veces, pero al 2 no le va a conseguir más ningún otro divisor. No importa con cuántos trate, no importa con cuántos lo busque de fragmentar, todos los demás con quien lo intente fragmentar le van a dar decimales. Y si le da decimales, no es un divisor. Para ser un divisor tiene que darle resultados exactos sin decimales. Entonces, el 2 tiene nada más 2 divisores. Y no son 2 divisores cualquiera. Los divisores que tienen son el 1 y el propio 2. Otro ejemplo de número, vamos a ponerle de un número primo. Vamos a colocar el 23, por decirlo de alguna manera. O no, el 23 no, vamos a colocar el 11, por decirlo de alguna manera, para no irnos tan lejos. Suponiendo que yo tengo el 11 como número inicial. Entonces, al tener el 11 como número inicial, yo quiero conseguirle sus divisores. Entonces, en este caso, pues yo puedo intentar con todos los que quiera. Siempre uno intenta con el más fácil primero. Entonces, el 11 nosotros vamos a intentarle conseguir al menos 3 divisores para ver si podemos. Entonces, tenemos el 11. Vamos a intentar conseguirle los 2 primeros divisores. Entonces, como uno va por la vía fácil, uno intenta con el 1. Y al dividir 11 entre 1 me da 11 sin decimales. Es decir, que el 1 me fragmenta al 11 en 11 partes iguales. Por lo cual, yo puedo decir que el 1 es un divisor de 11. Es un divisor de 11. Entonces, ya yo he conseguido el primer divisor que tiene el número 11.
Ahora, vamos a intentar conseguirle otro divisor. Si usted intenta con el 2, por ejemplo, si usted intenta dividir 11 entre 2, le va a dar 5,5. Si usted intenta dividirlo entre 3, usted lo puede seguir intentando y le va a dar 3,6. Si le da entre 3. Si lo divide entre 4, también le va a dar otro decimal. Entre 5, otro decimal. Entre 6, otro decimal. Entre 7, otro decimal. Entre 8, un decimal más. Entre 9, un decimal. Entre 10, un decimal también. Pero si lo divide entre 11, cuando usted divide 11 entre 11, en este caso lo vamos a colocar acá, al dividir 11 entre 11, me da como resultado 1. Es decir, que si yo divido 11 entre 11, este 11 me divide o me fragmenta al 11 inicial en una parte, por lo cual el 11 también pasa a ser un divisor de 11. Divisor de 11. Ahora, si usted intenta con cualquier otro número que sea mayor que 11, todos les van a dar decimales. Es decir, que el 11 solamente tiene dos divisores, que son el 1 y el propio 11. Esta característica es la que dice que el número 11 es un número primo. ¿Por qué? Porque los primos o los números primos son todos aquellos números que nada más tienen dos divisores. Y no son dos divisores cualquiera, sino que son los únicos dos divisores que tiene son el 1 y el propio número. Esa es la definición y la característica principal de los números primos. Usted puede intentar con otro, vamos a intentar con, no sé, el 7, por ejemplo. Si yo intento con el 7, resulta que el 7 como número inicial, siendo el 7 mi número inicial, yo me doy cuenta que el 7 solamente va a tener dos divisores también, que son, en este caso, el 7 entre 1 y el 7 entre 7. Es decir que entonces el 1 y el 7 son los únicos divisores que tiene. Y si yo divido 7 entre 1, me daría 7. Es decir que el 1 me fragmenta el 7 en 7 partes iguales. Y si yo divido 7 entre 7, me daría 1, es decir que el 7 me fragmenta al número 7 inicial en una parte. Si yo intento dividir 7 entre 2, me da decimales. 7 entre 3 me da decimales. Entre 4 me da decimales. Entre 5 me da decimales. Entre 6 me da decimales. Y si yo lo divido entre cualquier otro número que sea mayor que 7, me va a dar otro decimal. Entonces, en conclusión, el 7 solamente tiene dos divisores, que en este caso son el 1 y el 7. Dejando entonces claro que el 7 es un número primo, al igual que los otros dos que vimos anteriormente. Por esa razón es que acá nosotros hablamos de los números primos para diferenciarlos del otro grupo que viene, que se llama los números compuestos. Ya sabemos entonces cuál es la característica que van a tener los números primos. Bien, muchachos, ya que nosotros hemos visto lo que es o lo que son los números primos, entonces vamos a hablar ahora de los que son los compuestos. En el caso de los números primos habíamos dicho que son todos aquellos números que solamente tienen dos divisores.
Y no son dos divisores cualquiera, sino que son el 1 y el propio número con el que se esté trabajando o el propio número inicial. Esa es la característica de los números primos. Ahora, en este caso, que son los números compuestos, a diferencia de los números primos, los números compuestos tienen la siguiente definición. Son todos aquellos números que tienen más de 2 divisores. Así de sencillo. Obviamente entre esos divisores entran el 1, también entra el propio número, pero además de esos dos tiene más divisores. Puede tener 3 nada más, o puede tener 4 nada más, o puede tener 5 nada más, puede tener 10, 1000, 200, no importa, pero tiene más de 2 divisores. Esa es la característica de los números compuestos. Por ejemplo, suponiendo que yo quiero saber si el número, no sé, el número 27, por decirlo de alguna manera, suponiendo que yo quiera saber si el número 27 es un número compuesto o no. En este caso, este sería mi número inicial. Y como este es el número inicial, bueno, entonces yo voy a ver si este es un número primo o si es un número compuesto. Bueno, vamos a ver. Según la definición de los números primos, solamente tienen 2 divisores, que en este caso es, vamos a colocar el 27 y el 27, y en este caso los divisores, para que este 27 sea un número primo, tiene que nada más tener 2 divisores, los cuales son el 1 y el propio número inicial, que es el número 27. Entonces vamos a ver si se pueden fragmentar entre esos dos. Entonces 27 entre 1 me daría a mí como resultado 27, por lo cual el 1 me fragmenta al 27, que es el número inicial, en 27 partes iguales, por lo cual este es un divisor de 27. Ahora, si yo dividiera 27 entre el propio número 27, me daría como resultado 1. Es decir, que este 27 me fragmenta al 27 inicial en una parte. Como pueden ver, en ambos casos me dio un resultado sin decimales. Es decir, que este 27 es otro divisor del número inicial, que es 27 también. Ahora, hasta ahí está cumpliendo la característica de ser un número primo, que es divisible entre el 1 y el propio número. Es decir, nada más tiene como divisores el 1 y el propio número. Sin embargo, para ser número primo, debe dejarse claro que lo único que tiene de divisores son el 1 y el propio número. Pero, ¿qué pasaría si yo decidiera, en este caso, probar con la fragmentación de 27 entre 3, por ejemplo? Si yo decidiera fragmentar 27 con el 3, ¿qué resultado me daría? Entonces, si yo divido 27 entre 3, para los que ya se saben, digamos, esa tabla de división, 27 entre 3 me daría como resultado 9, y me da 9 sin decimales. Entonces, el 3 me puede fragmentar al 27 en 9 partes iguales. Y como pueden ver, me dio el 9 sin decimales, y si me da sin decimales, entonces yo puedo decir que el 3 es otro divisor. Es otro divisor de 27. A partir de aquí, ya el 27
deja de ser número primo. Ya no es número primo porque los números primos solamente admiten dos divisores que son el 1 y el propio número. Pero en el caso del 27, el 27 admite el 1 como divisor, el propio número 27 como divisor y también admite el 3 porque da un resultado sin decimales. Entonces, como admite el 3, ya en este momento cumple la definición de números compuestos, que dice que los números compuestos son todos aquellos números que tienen más de dos divisores. Aquí, como podemos ver, hasta ahí van tres divisores. Entonces, como van tres divisores, entonces ya dejó de ser un número primo y pasó a ser un número compuesto. Suponiendo que yo a ese 27 intento fragmentarlo con el número 9, si usted intenta dividir el 27 entre 9, le va a dar como resultado 3. Es decir, que el 9 me fragmenta al 27 en 3 partes iguales, por lo cual el 9 es otro divisor de 27. Entonces, como pueden ver, en este caso, el 27 no tiene dos divisores nada más como lo tienen todos los números primos. Todos los números primos solamente tienen dos divisores. Sin embargo, este número 27 no tiene dos, tiene más de dos divisores. Y como tiene más de dos divisores, entonces se puede decir que el 27 pertenece a los números compuestos y no pertenece a los números primos, porque los números primos solamente admiten dos divisores. Es decir, solamente se pueden dividir entre el 1 y entre ellos mismos, entre el propio número inicial. Entonces, el 27 nos deja demostrado que es un número compuesto porque tiene más de dos divisores. Otro ejemplo de eso, bueno, podemos probar con el mismo 42, por ejemplo. Tenemos el 42, que va a ser nuestro número inicial. El 42 lo usamos por allá cuando estábamos explicando lo de los divisores. En este caso, el 42 puede ser dividido entre el 1 y también puede ser dividido entre el propio 42. Porque todos los números que existen pueden ser divididos entre 1 y entre el propio número. Todos los números existentes pueden ser divididos entre el 1 y entre el propio número. Ahora, la diferencia entre los números primos y los números compuestos es que los números primos solamente admiten esos dos divisores, el 1 y el propio número inicial. Mientras que los compuestos admiten el 1, el propio número inicial y además de eso tienen otros más divisores. En el caso del 42, si yo dividiera 42 entre 1 me daría 42, es decir que el 1 me fragmenta el 42 en 42 partes. Ahora, si yo divido 42 entre 42, me fragmenta al 42 en una parte. Es decir que entonces el 1 y el 42 son divisores del propio número inicial 42. Ahora, además de estos dos, porque estos dos son los que dicen que es un número primo, pero además de estos dos, si yo probara, por ejemplo, de fragmentar el 42 con el número 2, porque el 42 es par, ¿cuánto me daría?
me daría 21. Y si me da 21 es porque el 2 me fragmenta el 42 en 21 partes iguales. Es decir que el 2 también es un divisor. Ya ahí dejó de ser, el 42 dejó de ser un número primo para convertirse en un número compuesto, porque los números compuestos son los que tienen más de 2 divisores. Aquí ya tenemos 3 divisores. En el caso del 42, si al 42 yo intento fragmentarlo entre 3, por ejemplo, nos daríamos cuenta de que 42 entre 3 nos daría 14. 14 sin decimales. Es decir que el 3 me fragmenta el 42 en 14 partes iguales. Que es una característica clara de que el 42 tiene otro divisor. Ahora, si yo intento fragmentar el 42 entre 6, entonces al fragmentar el 42 entre 6, si yo divido, entonces 42 entre 6 me daría como resultado 7, que es lo que está en la tabla del 6 y del 7. Es decir que 42 entre 6, el 6 me fragmenta el 42 en 7 partes iguales, por lo cual el 6 es otro divisor. Si usted intentara con el 42 entre 7, se daría cuenta que el 7 es otro divisor. Si usted intentara, por ejemplo, el 42 entre 14, se daría cuenta que el 14 es otro divisor. Si intenta 42 entre 21, se daría cuenta que 21 es otro divisor. Es decir, que 42 tiene muchos más de 2 divisores, demostrando así que el 42 es un número compuesto y ya hace mucho tiempo que dejó de ser un número primo. Por último, un último ejemplo, podríamos colocar un número pequeño. Vamos a colocar el 4, por ejemplo. Suponiendo que nuestro número inicial es el 4. Entonces, el 4 se puede dividir entre 1, porque todos se pueden dividir entre 1, y todos se pueden dividir entre sí mismos. Es decir que el 4 se puede dividir entre 1, dándome como resultado 4. Y esas son las 4 partes en que se fragmenta. Es decir que el 1 me fragmenta el 4 en 4 partes iguales. Y luego, cuando usamos el 4, nos damos cuenta que 4 me fragmenta al 4 en una parte. Estos resultados son sin decimales. Pero, ¿acaso esos son los únicos 2 divisores que tiene? Pues démonos cuenta que el 4 es un número par. Y si el 4 es un número par, se puede dividir entre 2. Por lo cual, yo podría decir que 4 entre 2 puede darme un resultado sin decimales. Y si yo lo divido 4 entre 2, me daría como resultado 2. Por lo cual, puedo decir que este 2 me fragmenta al 4 en 2 partes iguales. Y como pueden ver, el número 4 tiene 3 divisores. Como tiene 3 divisores, ya cumple la característica de los números compuestos, puesto que los números compuestos solamente tienen, los números compuestos tienen más de 2 divisores, y en este caso el 4 tiene más de 2 divisores. Con esto hemos demostrado cuál es la característica que diferencia a los números primos de los números compuestos. Números primos solamente tienen 2 divisores, que son el 1 y el propio número, mientras que los números compuestos tienen más de 2 divisores.